con el doctor Enrique Medina Malo, director de Políticas Públicas a nivel mundial de Telefónica. Posee un grado en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó en algunas instituciones públicas españolas, llegando a convertirse en secretario general técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se incorporó al Departamento Legal de Telefónica en 2006 y ha ejercido diversos cargos dentro de la empresa, siendo responsable de los asuntos de regulación y competencia. Esta mañana nos hablará sobre el tema evolución y características de las tecnologías en los servicios de telefonía móvil avanzada a nivel mundial. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. Ya no doy más los buenos días. Es un honor para mí estar hoy en esta universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, convocado por la Superintendencia del Poder del Mercado del Ecuador, y quiero dar las gracias y el agradecimiento por haberme convocado. De lo que quiero hablar hoy es el motivo que nos ocupa, es hablar de derecho de la competencia en el marco del sector de las telecomunicaciones. No obstante, de la evolución de las tecnologías, no obstante, quiero que mi primera reflexión en relación con el tema que se me ha encomendado sea hablar un poco de precisamente el concepto de telecomunicaciones. El concepto de telecomunicaciones es un concepto que ya a estas alturas podemos considerar obsoleto. Es un concepto que sirve para organizar la liberalización de un sector concreto que ya está hecha en todos los países, la gran mayoría, la totalidad de países del mundo, un sector que se había constituido efectivamente al socaire de unas organizaciones monopolísticas que, mediante acuerdos con los diferentes estados en los que trabajaban, construyeron redes que sirvieron para dar los primeros servicios de telecomunicaciones, es decir, su acepción más literal de comunicación a distancia. Hoy todo esto ha cambiado. Hoy hablamos de la era digital. Es decir, todo aquello que constituye la conversión de imágenes, palabras, sonidos, textos, en códigos binarios, en ceros y unos, a los que se puede dar muchos más usos y utilidades que la mera comunicación entre dos personas que se pueden ser distantes. Por eso, hoy, la revolución en la que nos encontramos es la revolución digital. Oirán durante mucho tiempo que se habla de la economía digital, pero que la economía digital va a ser toda la economía, y efectivamente no es así. Igual que se habló de la revolución industrial, ya obviamente la era de las máquinas está involucrada en casi todos los procesos productivos. Me voy a centrar en cómo esta modificación o esta revolución que estamos viviendo cambia también los conceptos tradicionales del derecho de la competencia. Pero antes de eso, de acuerdo a lo que establece el programa, haré una pequeña referencia a lo que constituye la evolución tecnológica en el sector más tradicional de las telecomunicaciones. Hemos empezado señalando que la liberalización constituyó la monopolización de la actividad de las telecomunicaciones constituyó la manera de garantizar, a través de la garantía de derechos exclusivos, que unas determinadas empresas construían de manera efectiva una infraestructura que tenía una característica fundamental, que era que tenía que ser interoperable. Muchos de los países, todo empezó con pequeñas empresas que construían redes a nivel local, pero luego tenían que interconectar esas redes con todas esas redes. Finalmente, de diferentes maneras, ya sea de titularidad pública o de titularidad privada, pareció más interesante
que una sola compañía, como dos, se ocuparan de la construcción, mantenimiento y puesta en funcionamiento de estas infraestructuras. Y así funcionaron, basadas en lo que hoy conocemos como el par de cobre, dos hilitos muy finos, que se iban acumulando en mazos que pasaban a las centrales y que de esas centrales, a través de diferentes mallas de redes, permitían la intercomunicación en cada uno de los países y fuera de los países, pues, a través de otras infraestructuras cuya construcción se acordaba de manera colectiva o por uno de los operadores más fuertes del mercado, pero que también seguían teniendo ese background medio monopolista, pues a través de cables submarinos y demás. Y así probablemente se fue funcionando hasta que con la llegada del siglo XXI se generaliza lo que hoy llamamos como el tráfico de datos. Esa infraestructura también que se constituye sobre la red de telecomunicaciones, que es otra red de redes que llamamos Internet y que supone una nueva forma de comunicación. Esos pequeños pares de cobre que eran fantásticos para permitir la comunicación de las personas, la voz, incluso de manera intensiva, dejan de servir al propósito. Las comunicaciones se han liberado por otro lado y además existe una nueva tecnología que es la comunicación inalámbrica. Con todo eso nos encontramos al inicio del siglo XXI que hay que cambiar totalmente la visión, cómo se regula, cómo se confronta la ordenación de este sector. En la evolución de los países y la puesta a disposición de las personas y de los ciudadanos de los mejores servicios, de los mejores productos, exigen que esas infraestructuras sean modernizadas al siguiente paso. Las redes de cobre no dan más de sí y tenemos que pasar a la fibra. Esto hay que hacerlo despacio. En unos países, en unas regiones se va más adelantadas que otras. Se constituyen nuevos modelos de hacer las cosas. Pero por otro lado, desde los años 90 comienza la generalización de la tecnología móvil, que tiene una particularidad que es absolutamente increíble en el marco de una sociedad productiva. En general, en las tecnologías de red, una de las grandes ventajas es que el operador que tiene que construir la infraestructura cuenta con esa infraestructura durante mucho tiempo y la puede operar durante mucho tiempo de manera que, manteniendo unos precios razonables, puede amortizar la infraestructura. Por lo tanto, llega un momento en que sus costes marginales son muy bajos. ¿Qué ocurre con la tecnología inalámbrica? Todo lo contrario. La evolución tecnológica es demoledora para este modelo de negocio y por lo tanto hay que cambiarlo de manera absolutamente radical. Ustedes eran muy pequeños cuando la tecnología, o probablemente ni habían nacido cuando la tecnología 2G se empezó a desarrollar, pero sus padres han vivido desde bebitos hasta probablemente que sean abuelos con las mismas redes de cobre que les permitían dar voz. En su vida van a haber visto cómo la tecnología inalámbrica pasa del llamado 2G, que nos permitía dar voz y datos, algún email, si acaso, a 3G, en la que, por ejemplo, yo crecí, y que hasta su implantación definitiva, como hoy la conocen ustedes, yo creo que durante 6 o 7 años estuve hablando de la videoconferencia ya está prácticamente aquí, la videoconferencia ya está prácticamente aquí, la videoconferencia celular ya está prácticamente aquí. Hoy utilizamos Skype de una manera totalmente normal. Pero es que ya estamos inmersos en la tecnología 4G, en la evolución que eso significa. Tendremos oportunidad de discutir claramente qué supone la tecnología 4G y cuál es el diseño y si verdaderamente el derecho de la competencia, que es lo que nosotros vemos, está para discutir o no, si constituye una afrenta punible frente a los ciudadanos el que se utilice un concepto estandarizado internacionalmente como es el concepto de 4G, o si por el contrario no constituye nada más que una
utilización publicitaria de la superación de una tecnología previa, como es la tecnología 3G. Precisamente porque Movistar Ecuador, y yo represento a su accionista mayoritario Telefónica, el grupo Telefónica, está involucrado en este caso. No creo que sea el momento de que yo dé mi opinión aquí acerca de este particular, pero creo que mañana o esta tarde podrá tener un animado debate acerca de este punto. Y cuando todavía no hemos empezado a implementar de manera generalizada en algunos de los países la tecnología 4G, en algunas regiones ya están hablando de la tecnología 5G, que puede llegar a sustituir las redes de fibra, incluso las redes de fibra, y con mucha tranquilidad las redes de cobre. Aquí se ha hablado de la importancia de la sanidad desde el punto de vista de la competencia para un mercado y para sus consumidores. Pero para que exista un mercado y sus consumidores tengan a disposición un mercado competitivo y sus consumidores tengan a su disposición los mejores productos y servicios, también se necesitan grupos empresariales que estén dispuestos a tomar importantísimos riesgos financieros y a invertir en los países que operan y a crear trabajo en los países que operan mediante esa inversión y la construcción de esas infraestructuras que responden ahora a un proceso financiero totalmente diferente. Y que además dependen en una parte muy importante de decisiones de los estados en los que operamos, porque no es suficiente tener la capacidad o tener la posibilidad de instalar una antena en un determinado site. Además necesitamos que los países, los estados, los gobiernos que rigen los estados en los que operamos, nos adjudiquen el espectro necesario para prestar estos servicios. Y eso supone, en ocasiones, entrar en conflicto con otras industrias, que desde el punto de vista político pueden tener una fuerza mayor, como por ejemplo la industria audiovisual, que también ha sido la legítima usuaria de ese espectro durante mucho tiempo. Con esto lo que les quiero poner de manifiesto es que no es nada fácil realizar una actividad que permite y constituye la base tecnológica, y estoy hablando de la conectividad digital, para que otros construyan los mejores productos y servicios y en una parte nosotros también participemos de esa construcción. Y eso nos lleva, y con esto entro en el desarrollo de las slides que les tengo preparadas, a apreciar también la necesidad de modificar ciertas instituciones sobre las que se ha basado el derecho de la competencia y que necesitan una evolución en el marco de la economía digital. Como decía anteriormente, la tecnología transforma los mercados y esto supone la existencia de nuevos retos en el marco de derecho de la competencia, como puede ser la definición de los mercados, el rol de los datos en el análisis competitivo, la nueva forma de aplicación de la normativa antitrust o antimonopolio, el control de concentraciones en aquellas regiones o en aquellos estados que lo utilizan y, finalmente, un nuevo modelo regulatorio. ¿Qué ocurre con la definición de los mercados? Nos encontramos en un mercado convergente, pero no en un mercado convergente porque de repente los operadores de telecomunicaciones estamos dando servicios audiovisuales o porque damos servicios de telefonía fija o de telefonía alámbrica e inalámbrica. No, estamos en un mercado convergente porque los operadores se mueven arriba y abajo con total soltura en la cadena de valor. Los operadores de telecomunicaciones vendemos servicios de conectividad, pero además también vendemos los propios terminales celulares, ciertos servicios digitales como pueden ser emails o como puede ser videoconferencia, y en ese marco se mueven otras muchas compañías que también tienen una importancia y un poder económico que es absolutamente sustancial. Estoy pensando en los grandes operadores que llamamos hoy over the tops
o grandes fabricantes de tecnología celular como es Apple, Google, Amazon, Facebook, prestan muchos servicios que son exactamente o esencialmente iguales a los que prestamos nosotros. De hecho, hay un cambio fundamental en las compañías de telecomunicaciones, mientras que antes en las compañías de telecomunicaciones, en las discusiones acerca de marketing de mercado, nosotros hablábamos fundamentalmente de nuestros competidores, Claro, Tigo, Digicel o Vodafone o Deutsche Telekom o ATT. Ahora ya hablamos mucho más de estos nuevos operadores. Pero al establecer cuál es un determinado mercado relevante, también hay que ver qué ocurre en verdaderamente saber caracterizar cómo son estos mercados. Si O2 es nuestra marca, la marca que utilizamos en el Reino Unido y en Alemania, pero si ustedes vieran ahí Movistar y Claro, y vieran Movistar y WhatsApp, no es evidente que no puedan ser incluidas en el mismo mercado. Los dos nos permiten, a través de la voz y a través de los mensajes, comunicarnos con un círculo de amigos. Y, por cierto, en el caso de WhatsApp, a través de una tecnología que se basa en la utilización del número telefónico. Pero es muy difícil que una autoridad de competencia todavía diga que WhatsApp como aplicación es sustitutiva de los servicios de voz y de mensajería móvil. Este es el nuevo paradigma al que nos estamos enfrentando y que tenemos que ver. Por lo tanto, los test de sustituibilidad que han sido tradicionalmente utilizados y que implican una apreciación de la sensibilidad a un determinado incremento de precio, dejan de tener mucho sentido cuando algunos de estos servicios son gratuitos. Normalmente, y de acuerdo con un modelo normal, dos servicios sustituibles en el que uno incrementa el precio y otro es gratuito, implicaría que el mercado es absolutamente competitivo y que por lo tanto no hay que modificar nada, porque siempre está la posibilidad de que tú te vayas al producto gratuito. Esto implica que el operador al que se le atribuye la condición de dominante pudiera hacer lo que quisiera con los precios. Siempre hay la opción de la aplicación gratuita. ¿Es esto lo que nosotros estamos diciendo que hay que hacer? Que es decir, que deberíamos, incluso en aquellos supuestos en que tenemos, cuando hablo ahora nosotros es los operadores de telecomunicaciones, en aquellos supuestos en que tenemos una posición de dominio, que por cierto, en este punto quiero recordarles que las posiciones de dominio, ni las de operadores de telecomunicaciones, ni las de operadores de Internet, es mala per se. Lo que es malo es el abuso de esa posición de dominio, que es un tema muy importante. Para controlar las posiciones de dominio, en las que no hay necesariamente un abuso, se construye lo que es el concepto de regulación ex ante, tan propio de la industria de las telecomunicaciones. Para controlar el abuso de posición de dominio, existe, obviamente, con todos sus instrumentos, el derecho de la competencia en el marco del control antitrust. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros decimos que hay que tener en cuenta y cuál es nuestra visión en relación con este punto? Y no son recetas absolutas, simplemente creemos que es un buen elemento para tener en cuenta en el marco de lo que puede ser el diseño de la política de competencia en un futuro. En los mercados de producto se deben incluir los productos convergentes. En la definición de los mercados relevantes hay que tener muy en cuenta la influencia de la innovación. La dimensión geográfica de los mercados en el mundo de Internet va a quedar absolutamente obsoleta y esto es muy difícil de gestionar por una autoridad nacional. Especialmente, además, cuando la asignación
de los inputs o de los factores productivos que determinan la prestación de los servicios, no es fácil de determinarla para una autoridad nacional si, por ejemplo, tiene que pedir los datos a una empresa que está situada en Silicon Valley y que considera que no está vinculada por las obligaciones que cualquiera ley nacional de competencia impone a los operadores de un determinado país. La recolección de los datos y su procesamiento es un elemento fundamental que habrá que tener en cuenta y el que luego hablaremos. Ya he hecho una pequeña referencia a los servicios gratuitos. Finalmente, hay que tener en cuenta que hoy un servicio con una apariencia de gratuidad en una de las caras del mercado es muy habitual que tenga un coste económico en otra de las caras del mercado. Y esto es fácilmente explicable. Es verdad que muchos de los servicios de empresas como Google y como Facebook, para el usuario de Google y Facebook, son gratuitas, pero para el cliente de Google y Facebook que quiere comprar publicidad y ponerlas en sus plataformas, les aseguro que no es gratuito. Eso es lo que llamamos un mercado de doble cara. Y también hay que tenerlo en cuenta. Hagamos una pequeña referencia al rol de los datos. Alguno dijo que los datos hoy son el nuevo petróleo en la economía digital. Pero eso no es verdad, porque el petróleo, con mayor o menor certidumbre, es finito y los datos son infinitos. Si es la nueva moneda, imaginemos lo que supone captar de manera libre y sin control por parte de las autoridades de competencia de un recurso que es absolutamente infinito, pero que constituye un input fundamental para la prestación de servicios como les decía antes, en la otra cara del mercado. Las autoridades de competencia no es evidente que les guste que se las involucre en esta discusión. Ellos no son autoridades de privacidad, de protección de datos personales, son autoridades de competencia. Pero lo cierto es que hoy estamos caracterizando muchas de las operaciones no por su valor económico, sino por la acumulación de poder de mercado que implica la toma de datos, porque eso implica que puedas hacer un profiling o un perfilamiento mucho mejor de la persona a la que va dirigida un determinado producto, un determinado servicio, una determinada campaña de marketing y por lo tanto que estés en condiciones de vender mucho mejor tu publicidad. La concentración, por lo tanto, ¿qué es lo que decimos? La concentración de los datos, el control de los mismos, la simetría en las reglas de protección de datos en el marco de una prestación de servicios absolutamente extraterritorial, constituyen elementos que dotan a las empresas de ventajas competitivas que les permiten reforzar una posición de dominio que eventualmente puede ser abusada. O que, como sostienen algunas autoridades de competencia ahora, es abusada de manera efectiva. Si les traslado el ejemplo europeo, ya hay algunas autoridades como un grupo de trabajo dedicado a la privacidad al fomento de la privacidad de los datos y de las normas de protección de datos, que se llama el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en el marco de la Convención Europea, que ya está diciendo que el derecho a la competencia se tiene que dedicar a estos temas. La autoridad alemana de competencia está ahora mismo desarrollando un estudio sobre este particular. La Federal Trade Commission en Washington ha señalado también la necesidad de tener en cuenta los datos en el marco del análisis no solo de las conductas antitrust, sino también de las concentraciones. Y efectivamente algunos hemos señalado que si se hubiera tenido en cuenta lo que supone el incremento de poder de mercado por la naturaleza de los datos que tiene, a lo mejor
la fusión entre entre Facebook y WhatsApp se había analizado de otra manera en algunas de las jurisdicciones en las que se analizó, y mucho me temo que los señores de Microsoft van a tener algunos problemas superiores en el análisis de su fusión con LinkedIn de los que disfrutó Mark Zuckerberg al adquirir WhatsApp. Vamos a hacer ¿cuáles son los nuevos paradigmas en la aplicación de las normas antimonopolio y de las conductas antimonopolio que nosotros creemos que cambian también en el marco de la economía digital? Lo primero es la integración vertical. Se aprecia, creemos que eso es importante, una voluntad de integrarse verticalmente por parte de los grandes campeones del mundo de Internet. ¿Por qué es eso? Entran en todos los mercados, básicamente mediante la conversión de servicios que antes eran de pago, que los convierten en servicios gratuitos, reducen el valor de ese mercado, pongamos en un 50 a un 70%, y ese valor restante, entre 50 y el 30%, lo captan ellos, lo monetizan a través de la venta de publicidad, y si no, que se lo pregunten a los fabricantes de dispositivos GPS, que con la venida de los smartphones han visto reducida de manera sustancial su mercado y no han podido pelear, ¿no? Pero no solo, y todo viene a lo mismo, y esto puede ser una de lo que hablábamos, ¿no? El sector de los mapas, nos vamos a la traducción, pero ya aguas arriba, de repente esas mismas empresas tienen su propio navegador, tienen su propio sistema de encriptación, finalmente tienen su propio sistema operativo. ¿Es verdaderamente abierto o cerrado un sistema operativo? ¿Cómo se pelea contra un sistema operativo dominante? Es igual de difícil, si quieren, y lo aplicamos, que pelear contra el titular de una red de comunicaciones. La gran diferencia es que a ninguno de estos operadores en los mercados se les ha declarado ni siquiera dominantes, mientras ahora parece que en el caso Android en Europa esto puede cambiar, pero a los operadores de telecomunicaciones ya a efectos de la interconexión, es decir, del pago que por terminar en la red de otro, cada operador paga a otro, es decir, mi llamada si uno de mis clientes llama a su primo, que es otro cliente en la red de Claro, yo algo le pago a Claro por terminar esa llamada que va desde mi red a la suya, porque un cliente mío está utilizando su llamada, yo luego lo incluyo en el precio, pero esos precios están muy controlados, son los famosos precios, los MTR, los precios de terminación móviles. ¿Por qué están tan controlados? Porque las autoridades de regulación dicen, usted es dominante y monopolista en su propia red. Si no le controlo, usted subiría mucho los cargos de interconexión. Y podemos estar de acuerdo. ¿Qué ocurre con el acceso a una tienda de aplicaciones? Si hay dos en el mundo. Luego veremos un ejemplo de esto. Los ecosistemas digitales, y de aquí viene la integración, se están utilizando como modelo de negocio de las propias empresas. En esta slide pueden ver el ejemplo de Apple y de Google. Mientras que Apple capta prácticamente todo el valor de esos 163 billion que un consultor externo estima que vale en términos de utilidades anuales su ecosistema. Apple cobra por la App Store, Apple cobra por los devices, Apple cobra por los contenidos. Eso le genera ingresos anuales, todos ellos vienen de su propio ecosistema. El modelo de Google es totalmente distinto. Más allá de cobrar por ciertas, llamémoslo así, licencias y certificaciones derivadas de Android, no recibe mucho. Pero es verdad que toda la generación de los datos que se generan, toda la inclusión de los datos que se generan en ese ecosistema le llega a Google. Y por otro lado, ¿quién pelea con Google en el sistema operativo?
Es un sistema operativo que está reconocido a nivel mundial más de un 80%. Si vamos, por lo tanto, hay que ver en el marco de la normativa antitrust y de la aplicación en el seno de la economía digital, reconsiderar las cuotas de mercado. Es muy difícil fijar cuotas de mercado a nivel mundial y aplicarlas en un país determinado. Pero es cierto que existe una contradicción, mientras que en el sector de las telecomunicaciones porcentajes o cuotas del mercado entre el 30 y el 40% ya se consideran como generadoras de una posición de dominio, estamos diciendo que son muy, muy, muy diferentes en el marco de los OTTs de la economía. En fin, nosotros creemos que el secreto está en el concepto de la barrera de entrada o de la barrera de expansión. Y en este punto hay que tener dos elementos muy, muy, muy importantes. El primero es el poder que da los efectos de red. En este marco, economistas en ciernes o profesores de economía, esto es muy fácilmente explicable. Es muy difícil, pero incluso ustedes a sus amigos se lo pueden preguntar, es muy difícil competir con una aplicación que utiliza el 70% de la red. Simplemente por el efecto de red. Si tú mañana te quieres cambiar una aplicación de mensajería instantánea, vamos a poner un Telegram, un Snapchat, con las mismas prestaciones, son exactamente iguales o prácticamente iguales, tienes que mover a todos tus amigos. Y eso es siempre, siempre, siempre complicado. Es cierto, y hay que reconocerlo, que si de repente por algún motivo todos deciden moverse, cualquier poder de mercado que tuvieras, y es el típico caso de lo que le pasó a BlackBerry con el Instant Messaging, hoy está desaparecido cuando hace 5 años todos utilizábamos esta aplicación. Que por cierto decidieron no abrir. Que por cierto mantuvieron fuera del concepto de interoperabilidad. Y ahora cuando lo han intentado abrir y volverlo a meter en el concepto de interoperabilidad, nadie la quiere. En el marco del control de concentraciones ocurre 3/4 de lo mismo. Ya he hecho una pequeña referencia al caso de Facebook y WhatsApp. Y como me han pedido que deje un poco de tiempo, simplemente quiero ponerles como ejemplo cómo vemos nosotros hoy el cuello de botella. Este es un tema que se está dando en Europa, pero que seguro que lo pueden ver todos ustedes en el Ecuador. Spotify probablemente es el único grupo verdaderamente innovador a nivel global que queda con nivel europeo. Cuando Apple ya tenía una gran tienda de música, ellos decidieron cambiar el modelo y sacar el concepto de abono a la música en streaming. Por una cuota mensual, primero gratuito, con publicidad, y segundo, en lo que se llama en una escalera virtuosa de inversión, recibirían suscripción por parte de sus usuarios, en el que por entre 5 y 9 o 14 dólares mensuales recibes y puedes oír incluso offline en tu terminal o en varios terminales toda la música que tú quieras en streaming. Para descargártela necesitas una conectividad, pero después puedes utilizarla sin publicidad y incluso sin estar conectado a la red. Apple, que había decidido por el modelo de pagar por una canción, ya había cambiado el modelo, ya había cambiado obviamente el modelo de la música digital, lo revolucionó totalmente. De repente se da cuenta que aquí hay negocio y saca su servicio Apple Music. Y sin saber muy bien por qué, lo que antes no cobraba, pero Apple es verdad que en los términos y condiciones de su tienda, dice lo que vendas en la tienda, me tienes que dar a mí el 30%. Antes, a Spotify no le cobraba. De repente saca su servicio de música en streaming, Apple Music, y empieza a cobrar Spotify. Pero les voy a contar una cosa, pasa algo parecido con los operadores de comunicaciones. Nosotros tenemos un operador en España, Twenty, es una marca alternativa, dirigida una segunda marca del grupo Telefónica, dirigida a los jóvenes en prepago, y obviamente algunos de nuestros clientes operan a través de la tienda de Apple.
y por lo tanto de los 6 o 7 euros que les cobramos mensualmente por 1 giga de datos y llamadas ilimitadas, Apple al principio no se quedaba nada, pero ahora se queda un 30%, nos exige un 30%. Lo más gracioso de esto es que si ese cliente no tiene acceso a la conectividad que nosotros le prestamos, no podría utilizar la tienda de Apple, pero en fin, cuando se lo explicamos a esta gente en Cupertino, pues no les interesa. Yo creo que aquí puede haber la discusión de si hay o no un caso de abuso de poder de mercado. Es cierto que las cuotas pueden no parecer las mayores, pero es cierto también que los clientes de este sistema operativo tienen una particularidad muy importante, por lo tanto en un análisis de sustituibilidad se podría ver. Pero este es el tipo de debates en el que nos encontramos en la aplicación del derecho de la competencia en la economía digital, y por eso quería aprovechar para presentarse. Abrimos un pequeño turno de preguntas, ¿verdad? ¿A qué lo abrimos? Por lo tanto, les agradezco su atención. Siento haberme pasado un poquillo del tiempo que tenía asignado, y si quieren abrimos un pequeño turno de preguntas para que podamos tener un corto debate. Gracias.